para contextualizarnos, seguimos en una serie sobre que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Y está centrada principalmente para todos los que han estado viniendo en cómo enfrentar momentos de sufrimiento anclados en la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Cómo sufrir bien, cómo sufrir con una certeza bíblica y enfrentar esos momentos con la gracia del Señor. Y hemos dicho a lo largo de nuestras sesiones que hay tres pilares, que hay tres fundamentos que nos van a ayudar a caminar por momentos de aflicción confiando en Dios. Y son tres cosas que definen el carácter de quién es nuestro Dios, que nos van a ayudar a enfrentar los momentos de sufrimiento una vez que aparezcan. Y el primero de ellos es reconocer que Dios es soberano. Y eso es todo lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. ¿Cómo nos ayuda saber que Dios es soberano para que crezca nuestra confianza? Y eso es lo que hemos estado respondiendo a lo largo de las sesiones anteriores. Hemos dicho que saber y entender que Dios es soberano aumenta nuestra confianza al saber que no hay absolutamente nada que escape del control de Dios. Y lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones es que Dios está involucrado en cada área de nuestras vidas. No hay una sola área que esté fuera del control de Dios. Vimos que Dios está en el control de nuestros sufrimientos, vimos que Dios está en control de la situación política, vimos que Dios está en control del entorno natural. Vemos que Dios está en control de nuestras propias enfermedades, de nuestro propio sufrimiento. Y eso obviamente nos transmite una sensación de paz. ¿Por qué nos transmite paz saber que Dios es soberano? Porque sabemos que en última instancia, si hay algo que esté sucediendo en mi vida, no es causa del azar. Si hay algo que esté pasando en tu vida hoy, no es coincidencia, es diosidencia. Es decir, fue Dios quien lo puso ahí. No es un producto del azar. Cualquiera sea tu circunstancia, sea buena o mala, ha sido decretada por un Dios que es absoluta y completamente soberano. Y cuando decimos eso, lo que queremos reafirmar es que aún los planes de otras personas, el daño que otros nos puedan hacer y el sufrimiento que viene a nuestras vidas, no es algo que escape del control de Dios. No es algo que esté fuera de su esfera de dominio. Dios está sentado en su trono. Y es una imagen que los salmos ocupan constantemente. Dios reina. Jehová reina. Jehová está centrado en sus atrios, en su trono. ¿Y qué significa eso principalmente? Que Dios está por sobre todas las cosas. Que no hay nada que escape del control soberano de Dios. Y eso obviamente nos ayuda a sufrir bien. ¿Por qué? Porque yo sé que mi sufrimiento, mis circunstancias son parte del plan soberano de Dios. Y hoy día vamos a entrar al segundo pilar. Dios es sabio. Ya vimos toda la primera parte, Dios es soberano, y la vimos en varias sesiones, ¿no? Revisando todas las áreas en las que Dios es soberano, que significan absolutamente todas. Y vamos al segundo pilar, que es Dios es sabio. Y fíjense cómo comienza este capítulo del libro que estamos estudiando, confiando en Dios aunque la vida duela. Y observen estas palabras que dice el autor. Dice, Dios no comete errores en nuestra vida. En cualquier otra parte. Dios sabe lo que está haciendo. Él es infinito en su sabiduría
y siempre sabe lo que más nos conviene y la mejor forma de hacer que se produzca ese resultado. Observen los detalles de cómo comienza el autor para introducirnos al tema de la sabiduría de Dios. Primero, Dios no comete errores. ¿Entienden eso, no? Dios no se equivoca. En nuestras vidas, Él no falla con respecto a los planes que Él tiene. Dios sabe lo que está haciendo. Dios, dice aquí, es infinito en su sabiduría. Y Él siempre sabe qué es lo mejor para sus hijos. Y es una gran ilustración pensar cómo nosotros mismos vivimos eso como padres. Tú sabes mejor que tu hijo pequeño lo que él necesita, ¿cierto? Tú sabes mejor lo que él necesita. Tú sabes qué es mejor que coma, tú sabes qué cosa es mejor que él haga de lo que él o ella mismo sabe, ¿no? Y si ustedes tienen niños pequeños o también más grandes, que funcionan a todas las edades, saben qué es mejor y desean lo mejor para ellos, ¿no? Si es que los aman, y supongo que sí. Y lo que dice la palabra es que Dios sabe infinitamente más que nosotros lo que es mejor para sus hijos. Dios sabe lo que es mejor para sus hijos. Y eso significa que Él sabe qué es lo que nos conviene y cómo llegar a ese resultado. Y observe lo que dice la palabra en estos 4 pasajes. Están anotados ahí en su hoja también para que los puedan tener guardados si es que desean después estudiarlos más en detalle. Que alguien pudiera leer fuerte el primero, en Job 12:13. Están sus hojas también. Perfecto. En Él están la sabiduría y el poder y el entendimiento son suyos. Todos los elementos, sabiduría, poder, entendimiento, grandeza, se encuentran concentrados en nuestro Dios. El segundo, dice Isaías 40:28, su entendimiento es inescrutable. ¿Qué significa eso? Que no hay nadie que pueda entender completamente cuán sabio es nuestro Dios, cuán grande es su sabiduría y cuán gloriosos son sus planes. Salmo 147:5 dice, su entendimiento es infinito. Ahora, infinito quiere decir sin límite, sin medida, fuera de todo nivel medible y cuantificable. Está fuera, es la plenitud, lo perfecto en sabiduría. Su entendimiento es infinito. Y sé que para criaturas finitas como nosotros, pensar en un Dios infinito es difícil, ¿no? Porque nuestro cerebro, nuestra mente es tan limitada que incluso cuando yo trato de medir en mi cabeza, ¿qué significa que Dios sea infinito? Y yo lo primero que me imagino es que Dios es más grande. Y no solo eso. No es que Dios solo sea más grande que nosotros en cantidad. Es que Dios es diferente a nosotros. Es otro, es diferente, es un tipo de ser distinto a nosotros. Y una característica que lo hace diferente es que Él es infinito. Y en su sabiduría y en sus atributos, Él es infinito. Infinito en amor, infinito en gracia, infinito en santidad, infinito en su sabiduría. Por lo tanto, cuando yo te digo que Dios sabe lo que está haciendo, quiero que lo multipliques por el grado máximo. Cuando yo te digo Dios sabe lo que está haciendo en tu vida, quiero que entiendas que no es un sabe humano, es un sabe divino.
que está muy por sobre el nivel humano, muy por sobre, más alto en cantidad, en calidad, en dimensión, en tiempo, en espacio, en todo lo que eso significa. Y Romanos 11:33 describe bien esto. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjense que hay una exclamación del apóstol Pablo. Oh profundidades. Oh cuán profunda es la sabiduría de nuestro Dios. Nadie entendió la mente del Señor. ¿Por qué? Porque Él es infinito, muy por sobre. Ahora, entender estos cuatro pasajes que nos revelan primeramente el carácter de nuestro Dios, nos ayuda a entender aspectos prácticos del sufrimiento. Y lo primero es que Dios usa el sufrimiento con sabiduría. ¿Y por qué parto primero diciéndoles que Dios es infinito, que Dios es sabio, que Dios sabe lo que hace? Y es porque Dios usa el sufrimiento para llevar a cabo sus planes. ¿Qué significa eso? Que en los momentos de sufrimiento en tu vida, quizás te tomen a ti por sorpresa, ¿no? Quizás a ti te sorprenda cuando aparezca una enfermedad, cuando aparece el problema con un familiar, cuando cambian las circunstancias políticas. Eso es una sorpresa para ti, pero no es una sorpresa para Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo y Él lo usa para sus propósitos. Y veamos dos formas en que Dios usa el sufrimiento con sabiduría. Primero, Dios obra sus propósitos por medio de la maldad. Dios no es el autor del mal. Dios no tienta a nadie, dice Santiago, ni Él induce a hacer lo malo. Pero lo malo, la maldad que hay en el mundo, no le sorprende. Y Él la torna para su propio bien. Y hay ejemplos hermosos en la Escritura. Primero, y puse aquí, en su perfecta providencia, que es la organización de todo el universo bajo su soberanía, Dios usa incluso la maldad para su propósito. Piensen, por ejemplo, la vida de Job. ¿Cómo Dios usó el sufrimiento en la vida de Job, hermanos? ¿Cómo lo usó? Pregunto. No es retórica. ¿Cómo? Le quitó todo. Perfecto. ¿Y cómo eso pudo ayudar en algún sentido a Job? Que él estaba en control de todo, en control de todo lo que sucede en su vida. Perfecto. Y al final cuando él se reveló a Job, Job pudo decir de la vida que había habido, pero ahora nosotros. Amén. Dios usó el sufrimiento en la vida de Job para revelarle más profundamente quién era él. Estoy seguro que la vida de Job antes y después de todas sus desgracias nunca fue igual. Su fe en Dios nunca fue la misma luego de todo lo que pasó con Job. Y así es a veces con nosotros, ¿no? Pasamos por momentos de dolor, Dios nos consuela y nuestra confianza en Dios cambia. Nos aferramos más profundamente a Él. Y eso es algo que Dios hace por sus propósitos. Otra historia hermosa en la Escritura de ver cómo Dios usa la maldad para sus fines es la historia de José, ¿no? José es quizás uno de los ejemplos más claros de cómo Dios orquesta en su providencia todos los eventos para el bien de su pueblo. Piensen en la vida de José. ¿Qué le pasó a José, hermanos? Ustedes que son buenos lectores del Antiguo Testamento. ¿Qué sufrió José? Vayamos por lo primero. ¿Cuál fue el primer problema que José enfrentó? La envidia de sus hermanos.
No sabemos si José era un poco, así como de esos hermanos presumidos, molestosos. Miren mi capa ahí de 7 colores. No sabemos, pero podemos especular. Pero bueno, la cosa es que los hermanos lo venden como un esclavo. Primeramente habían planeado matarlo y uno de sus hermanos dice, hey, tengamos un poco de temor, no lo matemos, vendámoslo. No sé si... Igual es un poco mejor que lo mataran, pero sigue siendo malo. Y uno diría, bueno, ¿perdió Dios el control de la vida de José en ese momento? La respuesta, nosotros, gracias a Dios, podemos ver la historia completa porque tenemos el libro de Génesis completo. Pero cuando José fue vendido como esclavo, José todavía no había leído Génesis. Entonces, y ese es un detalle importante, ¿no? Porque nosotros sabemos que la historia termina bien para José, pero José no lo sabía en su momento. Él no sabía cómo iba a terminar su historia. Y una de las cosas que más se repite en los capítulos, los capítulos de la vida de José, en el libro de Génesis, es que dice, y Jehová estaba con José. Eso se repite una y otra vez. Es como que Moisés nos está recordando, Jehová estaba con José. Y es un recordatorio, ¿no? De que aún en medio de la maldad, Dios estaba usando los propósitos que Él tenía para la vida de José. ¿Libardo? No, y lo bueno de esta historia de José es que José nunca perdió la fe del Señor. Siempre fue fiel. Mira todo lo que le pasó, fue perseguido por la mujer de Potifar y ahí él fue fiel. Siempre estuvo en los caminos del Señor. Amén. Y es interesante, porque sí, es cierto que José fue un hombre fiel, pero eso no significa que no haya sufrido. Porque una de las cosas más interesantes que uno dice, bueno, esto me permite interpretar y decir, seguro José no lo estaba pasando tan bien, es que cuando ve a sus hermanos, su primera reacción es una explosión emocional. Se tira a llorar, así se esconde a llorar así a mares, porque hay algo fuerte pasando dentro de él. O sea, él no está estoico, o sea, como sin emociones frente a lo que está pasando. Obviamente a nadie le gustaría que tus hermanos te vendan como un esclavo o traten de matarte. Y la reacción de José nos muestra que él sí estaba sintiendo cosas, pero como bien dice Libardo, aferrado a Dios. Y esa creo que es la diferencia entre una fe bíblica de cómo enfrenta el sufrimiento. No es que no sintamos cosas, porque sí vamos a sentir, pero es en quién voy a poner mi confianza. Y la historia de José sigue. Lo venden sus hermanos. ¿Qué más? Lo venden sus hermanos. ¿Que después qué le pasa? Lo llevan preso. ¿Y lo llevan preso por su culpa? ¿Por culpa de quién? ¿Cómo? La esposa de Potifar, ¿no? Y estando en la cárcel, cuando uno pensaría que las cosas pudieran mejorar, cuando interpreta el sueño de uno de los coperos de Faraón, ¿qué hicieron ellos, el panadero y el copero? 2 años se olvidaron de él. Y ahí en este punto sus hermanos lo venden, va preso injustamente, se olvidan de él. Uno diría, bueno, quizás Dios también se olvidó de él. Quizás Dios se olvidó de José. Pero el texto vuelve a decir, y Jehová estaba con José. Y cuando llega al final de la historia, uno logra ver que cada evento en la vida de José tenía un propósito, que era preservar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir el Mesías prometido, nuestro Salvador. De ahí iba a venir la descendencia piadosa de Israel que iba a dar nacimiento a nuestro Salvador. Y si eso es cierto para José, también es cierto para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene en control la vida de su pueblo. Dios tiene en control la vida de sus hijos y Él usa el sufrimiento con sabiduría. Pudiera seguir, piensen en la historia de Pablo. Miren, piensen en esto solamente.
Pablo no nació en un hogar cristiano, primero. Pablo nació como un judío quizás de los más educados de su tiempo, que conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés, que había estudiado a los pies de Gamaliel, que conocía la ley. Y ahora les pregunto, ¿cómo creen que Dios usó eso en la vida de Pablo? ¿Se dan cuenta después que Pablo se convierte el gran teólogo en el que se convierte? ¿Cómo Dios usó aún su pasado judío sin fe en el Mesías para redimirlo y transformarlo para sus propósitos? O piensen el sufrimiento de Pablo, cómo lo transformó en el apóstol y las cartas que tenemos hoy. Lo mismo que estamos estudiando en Filipenses, nos muestran un apóstol que está preso, pero que las circunstancias lo han transformado profundamente, lo han moldeado. Prepara a David también, pudiera ser otro ejemplo de cómo Dios lo usa en su tiempo huyendo en el desierto y ocupa ese tiempo para producir los salmos, algunos de los salmos más hermosos que hay en la Escritura. Entonces, ¿qué decimos? Dios obra sus propósitos en medio de la maldad. ¿Por qué eso es relevante para nosotros? Porque si en algún sentido hay algo malo que esté pasando en tu vida, o incluso alguien que esté intentando causar algún daño, tú puedes saber que Dios lo va a usar para sus propósitos. Y Él lo va a redimir para finalmente su propia gloria y la bendición de su pueblo. Segundo lugar, Dios obra sus propósitos en nosotros por medio del sufrimiento. Observen lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces es interesante aquí, ¿no? Todas las cosas cooperan para bien. Es difícil a veces de verlo, por supuesto, como criaturas finitas, limitadas, no siempre vemos el plan del Señor. Pero si uno hace una vuelta atrás, sé que hoy quizás no es tan fácil de verlo, pero imagínense, hagan un viaje en el tiempo, piensen hace 10 años atrás. Hagan un viaje atrás, hace 10 años atrás. ¿Dónde estaban? Ahora les pregunto, de esos 10 años hacia atrás hasta ahora, ¿ha sido Dios fiel con ustedes? ¿Ha Dios usado sus circunstancias para bendecirlos? ¿Sí? Es cierto eso en sus vidas, ¿no? Que las cosas que parecían difíciles en ese momento, hoy las podemos ver quizás con una perspectiva más clara y decir, mira, Dios usó ese momento para bendecirme, para santificarme. Ahora les pregunto, si Dios hizo eso en el pasado, ¿creen que lo va a seguir haciendo en el futuro? ¿Creen que Él va a continuar usando las circunstancias de su vida para bendecirlos, para santificarlos? Y esa es la confianza que nos ayuda a pasar por el sufrimiento. Es una confianza no en cómo me siento, es una confianza en quién es Dios. Y lo hermoso de la Escritura es que nos revela que Dios es inmutable. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios sea inmutable. Dios no cambia. Si Dios decretó bendecirte antes, lo va a seguir haciendo en el futuro. Ahora, no me malinterpreten, bendecirnos no significa llenarnos de riquezas, ni de salud, ni de bienestar. Bendecirnos es transformarnos a la imagen de Cristo. Y este es el segundo pasaje que dice aquí. Dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
Y Hebreos también lo dice, ninguna disciplina es causa de gozo en el tiempo presente. A nadie le gusta cuando Dios a veces aprieta un poco con su mano para purificarnos y santificarnos. Cuando remueve cosas que son ídolos en nuestro corazón y nos apuntan a poner nuestra confianza en Él más profundamente. Nadie lo disfruta. No es que seamos masoquistas, sino que confiamos en que Dios está obrando sus propósitos. Y me encanta cómo lo expresa el Salmo 119, versículo 71. Y es quizás un pasaje que deberíamos memorizar. Bueno, deberíamos memorizar toda la Escritura, pero este pudiera ser útil para este tema en particular. Dice el salmista en el Salmo 119, 71. ¿Quién lo tiene? Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Puede leerlo una vez más, hermano. Versículo 71. En uno de los pocos versículos del Salmo 119. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. Dice, bueno es para mí ser afligido. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos como el salmista y dijimos, bueno es para mí, Señor, ser afligido? ¿Ustedes oran así? ¿Sí o no? ¿Y por qué no oran así si eso está en la Biblia? Me quejo así. ¿Se dan cuenta que eso está en la Escritura, no? Que esto es palabra inspirada de Dios. Bueno es para mí ser afligido. Y no le voy a decir que es fácil ni que uno lo disfrute en el momento, porque no es así, porque ninguna disciplina es causa de gozo en el tiempo presente, dice Hebreos de nuevo. Pero sí puedo reconocer, dice el salmista aquí, que es un medio para que yo aprenda a conocer más profundamente quién es Dios. Para que yo entienda más en profundidad quién es mi Dios. Y a veces no hay mejores medios en nuestras vidas que sufrir. Y es difícil, ¿no? Porque si estuviéramos siempre bien, quizás no lo aprenderíamos. Si estuviéramos siempre bien, quizás no buscaríamos al Señor con el fervor que lo hacemos cuando estamos sufriendo. Mis hermanos, les pregunto a ustedes, cuando están en momentos de aflicción, ¿oran más o menos? ¿Buscan más o menos del Señor? Más. Entonces yo puedo decir con el salmista, si el sufrimiento me lleva a acercarme más a Dios, bueno es para mí ser afligido. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el dolor es como un vehículo que me conduce más cerca de Dios. Me guía más profundamente a conocer quién es mi Dios. Y si yo estoy más cerca de Dios, voy a ser más bendecido y voy a experimentar más paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda bendición. Fíjense lo que dice el libro que estamos leyendo. Dios en su infinita sabiduría sabe exactamente qué adversidad necesitamos para crecer más y más en la semejanza de su Hijo. Él no solamente sabe qué necesitamos, sino cuándo y cómo es la mejor forma de que ocurra en nuestras vidas. Qué bendición es pensarlo así, ¿no? Dios sabe la fórmula exacta que tú necesitas entre dolor y bienestar. Él sabe la fórmula exacta de cuánto dolor tú puedes tolerar
y cuánta bendición Él va a derramar en tu vida. Él lo sabe, porque, ¿qué dijimos al comienzo? Él es infinito en sabiduría. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe lo que está haciendo con esta iglesia. Él sabe lo que hizo con esta iglesia. Porque Él es infinito en sabiduría. Y si Él es infinito en sabiduría, yo puedo confiar que Él sabe qué es lo que yo necesito para crecer. Y eso es difícil, de nuevo, no quiero minimizar lo que uno siente en ese momento, pero sí puede redirigir mi mente y llevarme a decir, Señor, quizás esto que está pasando es doloroso para mí, pero yo sé que tú me vas a bendecir a través de esto. Yo sé que tú me vas a formar más profundamente a través del dolor. Y esa es nuestra confianza. Ahora, es importante, y quiero hacer énfasis con esto y cerrar con esta idea, la sabiduría de Dios es incomprensible. ¿Qué significa eso? Que generalmente nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Dice Job 42:3, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Uno de los errores más grandes de los amigos de Job fue intentar adivinar qué era lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Ese fue uno de los grandes errores que cometieron los amigos de Job. Tratar de darle una explicación en sus mentes finitas sobre cómo Dios opera. Pero este pasaje nos está revelando que Job y sus amigos hablaban cosas que no comprendían, que escapaban de su control. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque no tenemos que intentar adivinar ni interpretar qué es lo que Dios está haciendo. No es nuestra responsabilidad darle una explicación. Dios está castigando o Dios está haciendo A o B. Lo que realmente tenemos que hacer si queremos crecer en tiempos de aflicción es confiar en Él. Ese es lo que la Biblia nos exhorta. Observen de nuevo el texto. Si vamos a experimentar paz en nuestras almas en momentos de adversidad, debemos llegar al punto donde verdaderamente creamos los caminos de Dios. Creamos que los caminos de Dios sencillamente están más allá de nosotros. Y dejar de preguntar por qué o aún tratar de descubrirlos por nosotros mismos. El fin de reconocer que Dios es sabio no es que tú trates de alcanzar su sabiduría, ¿no? Porque dijimos al comienzo, Él es infinito en sabiduría. Ahora les pregunto, ¿creen que una criatura finita va a lograr entender todo lo que un Dios infinito está haciendo? Por supuesto que no. ¿Creen que una criatura finita puede equivocarse en lo que un Dios infinito está haciendo? Claro que sí, ¿no? Y generalmente es así. Tratamos de interpretar lo que le pasa a otros, a nosotros, y terminamos haciendo juicios que son incorrectos. Y dice el texto, de nuevo, otra cita del libro. Dice, cuestionar la sabiduría de Dios, además de ser un acto irreverente, también debilita el espíritu. No solo deshonramos su gloria, sino que también nos privamos de la tranquilidad y paz que llega con el solo hecho de confiar en Él sin exigir una explicación. Una confianza en Dios sin reservas, aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo y por qué, es el único camino a la paz, el alivio y el gozo. Déjenme repetir esta idea.
Si yo quiero crecer en mi confianza en Dios, si yo quiero que mi confianza en Dios aumente en tiempos de prueba, no tengo que estar buscando explicaciones. Tengo que aferrarme a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único camino a la paz, el alivio y el gozo, y no la explicación. La explicación no provee tranquilidad. Yo no sé por qué estás sufriendo hoy. No sé. No tengo la respuesta exacta de por qué Dios ha traído sufrimiento a sus vidas en algún área. Yo no lo sé, pero yo tengo un Dios que sí lo sabe. Y tengo un Dios que sí va a usar ese sufrimiento para sus fines. Por tanto, nuestro deber como creyentes es aferrarnos a Dios y confiar en Él. Ese es el fin de entender estos tres pilares. De nuevo, ¿por qué puedo confiar que Dios está obrando para bien en mi sufrimiento? Uno, porque es soberano. Dos, porque es sabio. Y lo que vamos a ver en algunas semanas, porque Él me ama. Porque Él me ama profundamente si estoy en Cristo. Por tanto, puedo confiar, aunque no tenga la explicación de por qué perdí a un ser querido, de por qué estoy enfrentando problemas en mi matrimonio, de por qué estoy sufriendo por las decisiones de otros, de por qué estoy pasando por enfermedad. Puedo confiar que Dios la puso ahí y que Dios sabe lo que está haciendo y que es para mi bien porque Dios me ama y me ama profundamente. Y quiero animarles a lo siguiente. Ya vamos a llegar ahí, pero aquí en sus hojas hay una pequeña autoevaluación de nuestro corazón. Dice, lee cada afirmación y marca la que más comúnmente refleja tu reacción habitual. Si tienen un lápiz ahí, pueden ir marcando conmigo y si no, pueden ir guardando ahí la respuesta en sus cabezas. Pero observen la primera y vamos viéndola juntos para poder ir cerrando este tiempo. Dice, cuando las cosas salen de control, ¿cuál es mi primera reacción? Suelo pensar que Dios no está actuando sabiamente. Me frustro y trato de resolverlo sin orar primero. Aunque no entiendo lo que Dios está haciendo, me esfuerzo por confiar. Recuerdo que Dios no comete errores y descanso en eso. ¿Cuál creen que es la más común de estas aquí? Me frustro y trato de resolverlo por mis propios medios. Segundo, cuando estoy sufriendo física o emocionalmente, me siento olvidado por Dios. Pido una explicación. ¿Por qué me pasa esto a mí? 3. Me cuesta, pero oro pidiendo que Dios use esto para su gloria. Pienso que Dios está disciplinándome para formar mi carácter. Me enojo porque siento que no merezco esto. De nuevo, esas son respuestas que pueden haber en nuestro corazón. Tercero, al ver injusticias o decisiones malas de otros, dudo que realmente Dios esté en control. Me desanimo y hablo mal de ellos. Oro por ellos, aunque no esté de acuerdo. Me cuesta aceptar que Dios esté usando incluso a líderes corruptos. 4. Cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, me desespero y cuestiono su bondad. Intento darle sentido a todo y me agoto. Pido que me ayude a confiar aunque no tenga respuestas. Me consuela saber que su sabiduría es infinita. ¿Cuál creen que es la más común de estas? Intento darle sentido a todo
o me agoto y me quedo exhausto mentalmente tratando de explicar. Mi respuesta más común ante la adversidad es quejarme, buscar culpables o aislarme. Buscar soluciones antes que buscar a Dios. Recordar que Dios puede usar el dolor para transformarme. Pensar que esto no tiene sentido ni valor. Acercarme más a Dios con humildad y dependencia. Ahora, mis hermanos, les pregunto, este tipo de respuestas que comúnmente tenemos, ¿qué revela sobre nosotros? ¿Qué nos dice sobre nuestro corazón? Este tipo de respuestas más comunes, ¿qué nos revela sobre nosotros? Que siempre estamos tratando de mantener el control de nuestras vidas por nuestros propios medios. Ajá, ¿puedes repetirlo fuerte, hermano? Que siempre estamos tratando de mantener el control de nuestra vida por nuestros propios medios. Y cuando algo se sale de control, siempre empezamos a ver cómo lo soluciono, quién tuvo la culpa, Ajá. por qué me pasa esto a mí, Ajá. por qué no a alguien más, y cosas como esas, porque no estamos viendo a Dios sino nuestras circunstancias. Exacto. Y pregunto, ¿tú puedes controlar todo, Josué? Dios no es que nos haya dado cero control, nos ha dado un poco de control. Pero cuando digo un poco, es bien poco, la verdad. Bien poco son las cosas que podemos controlar. Pero generalmente, como dice Josué, son millones más las cosas que escapan de mi control que las que yo puedo manejar. Ahora, ¿qué pasa al darme cuenta que yo no puedo controlar las cosas? ¿Qué me genera eso? Ansiedad, ¿no? Miedo, frustración, un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque somos finitos, limitados en nuestro entendimiento, en nuestro poder. ¿Qué más revela esto sobre nuestro corazón? Excelente, Josué. Muy buena reflexión. Hermano, también revela que nosotros no conocemos la sabiduría de Dios. Ajá, exacto. No entendemos cuán grande es Él. Ajá. Y eso es bueno, gracias por mencionarlo, porque el fin de leer la Escritura y estudiar esto es justamente que eso crezca en nosotros. Que en vez de preguntar tanto por qué, podamos humillarnos delante de la mano de Dios y decir, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Yo no sé por qué esta situación es inestable, no sé por qué quizás mi provisión no es tan buena, no sé por qué hay inestabilidad política donde yo vivo, pero tú sí sabes y tú sabes lo que estás haciendo. ¿Qué más nos revela esto sobre nosotros? ¿Moni? Nos revela que también nosotros nos vemos a nosotros mismos como el centro, como los protagonistas, como los salvadores. Ajá. Exacto. Trato de ocupar un lugar que no me corresponde. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia, Moni? Idolatría, ¿no? Puedo idolatrar el control, puedo idolatrar el bienestar, puedo idolatrar mi familia, puedo idolatrar tantas cosas. Y eso es básicamente lo que dice el Antiguo Testamento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses delante de mí. Y tú no puedes ser uno de ellos, ¿no? Porque no somos nosotros Dios mismo. Dice el Salmo 100 que tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Tú no te creaste a ti mismo. Tú no decidiste nacer. Tú no decidiste el material genético que ibas a tener. Dios lo decidió. Si sobreviviste fue porque Dios lo quiso. Y si estás aquí hoy es porque Dios lo quiso así. Y pensemos, eso nos tiene que llevar a lo que decía Moni y Juanita, aferrarnos más a Dios y menos a nosotros mismos. Y eso es algo que vamos a estar quizás repitiendo una y otra vez en los sermones y aquí, es no apuntes la flecha hacia ti, apunta la flecha hacia Cristo.
En Él puedes confiar. En Él puedes aferrarte en tiempos de sufrimiento. Él no te va a desamparar. Tú te puedes fallar a ti mismo, pero Él nunca te va a fallar. Y esa es nuestra confianza. Quiero dejarles como tarea. Acá hay preguntas para discutir en grupo. Solo quiero animarles a que tengan un ejercicio espiritual en casa. Hay preguntas de la lección. Si estuvieron aquí, si escucharon, respondan estas preguntas en su casa. Convérsenlas. Pasen un tiempo espiritual en familia, con las personas que estén, con sus amigos, con quienes sean, y traten de pensar en esta lección. Y la frase que tenemos para memorizar, y con esto cierro, es esto, que es la frase de la serie, que nos va a ayudar a encapsular todo lo que está en sus hojas, en la lección que estamos dando. Dice al final de sus hojas, dice, Dios en su amor desea lo que es mejor para mí. En su sabiduría sabe lo que es mejor y en su soberanía hace lo que es mejor para mí. Dios desea cosas buenas para nosotros, planes de bien tengo para ustedes, dice la palabra. Y en su sabiduría, Él sabe lo que es mejor. Y en su soberanía, Él hace lo que es mejor. Y fíjense por qué esto es tan importante, y cierro con esto. Porque un Dios que nos ama y que no es soberano, no puede controlar cómo derramar su amor sobre nosotros. Un Dios que nos ama y no es sabio, bueno, quizás no sabe cuál es el mejor amor para nosotros. Pero nuestro Dios es soberano, sabio y amoroso. Por tanto, yo puedo confiar que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que Él desea lo que es mejor para nosotros, sabe lo que es mejor y hace lo que es mejor. Y ese es el fin para que podamos estar memorizando.